Vamos a seguir con las escrituras, con el tema que nosotros venimos abordando, Mateo capítulo 16, a partir del 18. Hoy vamos a hablar de la última parte, de la autoridad delegada por Cristo. ¿Recuerdan el versículo que nosotros leímos? En Mateo capítulo 16, 18, primero hemos visto por las escrituras que el fundamento, la cabeza, el poder de la iglesia están sobre Cristo, subsisten por Cristo y por el mismo Espíritu de Cristo. Esa es la primera parte que nosotros vimos, que la iglesia está constituida sobre Cristo. Se mueve por Cristo, subsiste por Cristo y la cabeza de la iglesia es Cristo. Segunda parte que nosotros vimos hace 2 semanas atrás, sobre las puertas del Hades, cuando Jesús le dijo, las puertas del Hades no subsistirán contra mi iglesia. Nosotros vemos que en esto hablamos de la muerte que fue vencida por Cristo, del poder maligno que fue vencido por Cristo, con todas sus maquinaciones naturales y lamentablemente esas maquinaciones que han hecho, nosotros hablamos sobre lo que son las puertas, de qué se trataba, y esas maquinaciones han hecho que muchos cristianos y muchas iglesias y organizaciones enteras han sido sucumbidas por el poder de las maquinaciones malignas. Y dijimos que esas maquinaciones son el poder, la fama, la avaricia, la justicia humana, terrenal, política, chueca, que no proviene de la justicia de Cristo, de Dios, sino de la naturaleza pecaminosa del ser humano. Eso está registrado en YouTube, que quieren volver a mirarlo. En esta tercera parte voy a hablar sobre específicamente el versículo 19 de Mateo 18, sobre la autoridad delegada por Cristo. ¿A quién es dada esta autoridad? En el pasaje Jesús le habla a Pedro, y la pregunta es, ¿Jesús le da solo la autoridad a Pedro? En el pasaje, Jesús le habla a Pedro. Cuando dice, ¿quién dice el hombre que soy? Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y Jesús le dijo, yo te digo que tú eres Pedro, etcétera, etcétera. Entonces, en ese pasaje, Jesús habló solo a Pedro, pero la autoridad Jesús le dio solo a Pedro. Vamos a abordar qué son las llaves. Cuando Jesús le dijo, y te daré las llaves del reino. ¿Qué son las llaves? Y vamos a abordar lo que es atar y desatar. Y les confieso que mi mayor trabajo fue poder achicar para poder hacer un resumen y para no volver a hacer varias otras charlas. Entonces, presten atención. Va a ir al grupo de fraternidad ese mensaje. Si algo no te escapa, no lo entiendes, puedes volver a escucharlo y meditar en él. Entonces vamos a analizar el sistema. Vemos que primero Pedro, inspirado por Dios, da confesión verdadera de quién era Cristo. Y le dijo, tú eres el Hijo de Dios viviente. Ahora, mediante esta respuesta, Jesús no le dijo a Pedro, qué grande Pedro, qué espiritual eres, serás el más grande de todos, serás la punta del pirámide de mi reino. Jesús no le dijo esto a Pedro de ninguna forma. Jesús le dijo, dichoso, porque no fue carne y sangre que te reveló esto, sino mi Padre que está en los cielos. Dichoso, feliz. Ahora, ¿por qué Jesús le dijo a Pedro dichoso? Porque el conocimiento de la verdad, de la divindad de Cristo, del misterio de la persona y de majestad de Cristo, no proceden de acá debajo de ninguna sabiduría y entendimiento humano, sino solamente proviene de lo alto.
La carne y la sangre, es decir, la capacidad terrenal, mental, religiosa de Pedro, no le hizo llegar a esta conclusión gloriosa de quién era Cristo o de quién es Cristo. Fue el mismo Dios que le inspiró desde lo alto y le hizo dar esta declaración de que Cristo es el Hijo de Dios viviente. Hermanos, y esta es la clave en la vida cristiana. Y esa es la clave de la vida cristiana desde el principio hasta el fin. Es lo que proviene de lo alto, no lo que suponemos o la ecuación que nos cierra. Juan el Bautista da testimonio de esto claramente por las Escrituras en Juan 3:27. Y dice así: respondió Juan y dijo, ¿no puede el hombre recibir nada si no es dado desde el cielo? No puede el hombre recibir nada si no es dado desde el cielo. Entonces Pedro no fue la sabiduría, la espiritualidad, la capacidad de Pedro que le hizo entender quién es Cristo y reveló quién es Cristo, sino Dios mismo inspiró a Pedro desde lo alto para que diera testimonio de quién era Cristo. Y esto vemos también en todo el Evangelio de Juan con Nicodemos, que vino a Jesús de noche y le dijo, maestro, sabemos. ¿Y esto qué quiere decir? Sabemos. Nicodemos vino con su mentalidad humana. La conclusión que llegamos, le dijo a Jesús, la conclusión que llegamos, mirando todas las señales que tú estás haciendo, todas las maravillas, llegamos a una conclusión de que realmente nadie puede hacer si no proviene de Dios. Y eso es la razón. Y Jesús no le dijo, oh Nicodemos, qué grande, qué grande. Jesús simplemente le dijo, de cierto te digo, si no nacieres de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Es decir, si no viene tu sabiduría, la luz desde lo alto a tu vida, la ecuación tuya natural no te sirve. Y si te sirve, no te cambia. Y si no te cambia, no es parte del reino de Dios. Pero yo le dijo, necesito nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Y ahí Nicodemos entró en una confusión. Porque ya no le funcionó la lógica. Dijo, ¿cómo voy a nacer de nuevo? Tengo que entrar en el vientre de mi madre. Y ahí entendemos que la carne y la sangre no pueden comprender las cosas que son del Espíritu. Y Pablo lo dice en Corintios, que son locura. No los comprende. Por eso es necesario, Jesús le dijo, nacer del agua y del Espíritu. Necesitas nacer del agua y del Espíritu, Nicodemo. No importa los años que tenés, la sabiduría, el conocimiento religioso que tenés. Necesitas nacer del agua y del Espíritu para entrar y conocer el reino de Dios. Y le dice en el versículo 6, lo que es nacido de la carne es. Humano es. Lógico es. Razonable es. Pero lo que ha nacido del Espíritu, Espíritu es. Espíritu es. Y aquí entre uno y otro hay un gran abismo. Hay un gran abismo. Ahora, la inspiración que Dios le hizo a Pedro, hizo por las dudas de Pedro un hombre diferente. Que sería esa inspiración que Dios le dio a Pedro de saber quién es Cristo. Le digo, tú eres el Hijo de Dios viviente. ¿Hizo de Pedro un hombre diferente? ¿Contestan? No, de ninguna manera. Dios usó la mula de Balaam. ¿O no? ¿Ustedes ya vieron alguna vez una mula hablar? Dios hizo que la mula de Balaam hablar. Y Dios usó la lengua de ella y fue el mensaje dado de Dios para Balaam. Ahora la pregunta es, ¿y esa mula se tornó una super mula? ¿Se tornó la jefa de los mulas? Siguió siendo mula, llevando cargas y murió como mula, la sepultaron como mula, como cualquier otra mula. Hermanos, y esta es la desgracia del hombre pecador. Que desde el jardín del Edén, su desgracia siempre fue idolatrar y elevar a los hombres mortales a ser los dioses. Porque esto es lo que Satanás le dijo a Eva. Si comieres de ese árbol, tú vas a ser como Dios.
Y esa realidad desde el jardín del Edén hasta la venida de Cristo, hasta la consumación, va a seguir dando fruto en medio de los hombres mortales, haciendo de los hombres, de las personas mortales, dioses. Y esta es la vanagloria de la vida que surgió exactamente del pecado. Ahora, gracias a Dios por su infinita sabiduría, porque en el mismo pasaje que Jesús le dijo a Pedro, dichoso por ser usado por Dios, en este mismo pasaje, desgraciadamente, el diablo usó también a Pedro. Y en el versículo 21 dice el texto: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y ese mismo pasaje dice: entonces Pedro, tomándolo aparte a Jesús, comenzó a reconvenirle, es decir, comenzó a exhortarle, comenzó a llamarle la atención, diciendo: Señor, ten compasión de ti, de ninguna manera esto te acontezca. En otras palabras, diciendo: ¿qué locura tú estás haciendo eso, hombre? Para de hablar esas pavadas a la uruguaya. ¿Y qué le dijo Jesús? El versículo 23. Pero Jesús, volviéndose a Pedro, le dijo: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces, escuchen, presten atención. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: ¿a quién habló Jesús? Entonces, hermano, comprenden, en el escenario no estaba Jesús y Pedro, estaba Jesús con sus discípulos. Y ahí vemos claramente que ese mismo hombre que fue inspirado por Dios, en el mismo momento fue también usado por el diablo y fue reprendido por Jesús. Entonces, ¿de quién habló Jesús? Jesús habló a sus discípulos, no solo a Pedro. Y esto, hermanos, es muy importante no perder de vista, porque en el contexto estaban todos los discípulos. Jesús nunca habló a uno solo. La enseñanza de Jesús nunca fue individual. Siempre fue a uno, pero genérico. Cuando le habló a Tomás: no sea incrédulo, sino creyente. ¿Esto fue solo a Tomás? Eso fue a todos los que son hijos de Dios, y los que vino, los que estaban, los que vendrán, hasta que Cristo venga. Ver a Pedro por encima de los otros discípulos es un error gravísimo, y es una herejía que en ningún lugar en el Nuevo Testamento se ve, en ningún lugar. Pedro era visto, hermano, uno entre otros siempre. Inclusive después de entrar en la casa de Cornelio, Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, después de entrar en la casa de Cornelio, que tuvo que ser convencido por el Espíritu Santo en una visión 3 veces, y Pedro tuvo que ir y escuchar la voz de Dios audiblemente diciendo: levántate y vaya con esos hombres. Porque recordamos que Pedro venía de una nación judía que no podía mezclarse con los otros pueblos, porque los tenían por gentiles, por inmundos, los llamaban como cerdos. Pedro fue en la casa de Cornelio, le predicó el evangelio, y cuando le predicaba el evangelio a Cornelio, Pedro fue junto con otros hermanos judíos que estaban con él. Dios mismo tuvo que intervenir por el poder del Espíritu Santo que se derramó sobre Cornelio y sobre su familia, así como aconteció desde el principio en Hechos 2.
esta manifestación del Espíritu que cayó sobre ellos, que comenzaron a hablar en nuevas lenguas, y eran exactamente una prueba de que Dios estaba visitando a los gentiles. No es una regla general de que, hermano, lleno del Espíritu Santo y empezó a hablar bla, 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 bla. No. Eso hay un contexto en Hechos de los Apóstoles que nosotros ya hablamos sobre esto. Dios tuvo que actuar en la vida de Cornelio de la misma forma de Hechos 2 para que Pedro se diera cuenta que realmente Dios estaba visitando todos los pueblos, lenguas, tribus y naciones. Ya no es más solo el pueblo de Israel. Pero vemos que cuando Pedro llega a Jerusalén, no llegó como el jefe, como lo describen, la cabeza del pirámide. Llegó y tuvo que prestar cuenta, porque le preguntaron, ¿por qué entraste en la casa de un gentil? Eso está todo en Hechos, capítulo 10, 11, 12, pueden mirarlo. Y Pedro, hermano, tuvo que justificar. Pudo justificar los que estaban con Pedro, los judíos que estaban con Pedro en la casa de Cornelio, cuando vieron que lo mismo que pasó en Hechos 2 pasó en la casa de Cornelio. Dijeron, ¿cómo podemos impedir que esos hombres sean bautizados, ya que Dios los visitó como nos visitó a nosotros? Por eso capítulo 10 de Hechos, versículo 45 dice así: y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. Es decir, lenguas y magnificaban a Dios. Es decir, hablaban lenguas y entendían lo que estaban hablando. Entonces vemos que Pedro en el capítulo 11 después fue regañado, fue cuestionado por qué entraste, y Pedro tuvo que dar explicación de que Dios mismo lo llevó, de que Dios mismo tuvo que convencerle. En 3 veces la visión bajaba del cielo y escuchó la voz del Espíritu Santo que le decía, levántate y vaya con ellos. Y fue y predicó el Evangelio, y Dios mismo visitó a Cornelio, que ya había visitado con un ángel que le decía, vaya a casa de Simón, Job, cerca del mar, y llamarlo y él te hablará palabras de salvación. Entonces, hermano, Pedro no fue algo excepcional, único. Fue un verdadero siervo de Dios, como todos los otros discípulos y apóstoles. Ahora volvemos a las palabras de Jesús en el texto de Mateo 16, 19. Jesús no solo habla para los discípulos, sino deja bien claro que el llamado es a cualquiera. El llamado de Dios es a cualquiera. Sin embargo, hay una condición, y esta condición fue notoria en la vida de los discípulos de todas las épocas. Y esto lo vemos, hermano, en el versículo 19, que Jesús dice así: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Versículo 24. Y el versículo 25 dice así: porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que quiere perder su vida por causa de mí, la hallará. Ahora, en consecuencia a esto, Jesús le dijo a Pedro, el versículo 19, en consecuencia a esto, Jesús le dijo a Pedro, y a ti te daré la llave del reino de los cielos. Entonces aquí, hermanos, los católicos romanos, y creo que nosotros que venimos del catolicismo vemos cuántas imágenes muestra Pedro con montones de llaves, como que quien tenía las llaves mismo del reino era Pedro, y lo muestran, están en montones de imágenes de que Pedro era la cabeza de la iglesia, que fue el primer papa, y esto ya hablamos en el otro tema. Pero, hermano, vamos a ver lo que las escrituras dicen. Vamos a ver lo que las escrituras dicen. Vamos a interpretar ese versículo dejando que la propia escritura misma nos da el significado verdadero que brota de las escrituras. Jesús le dijo a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Ahora, bueno, ¿qué representan las llaves? ¿Qué representan las llaves? Bueno, en el versículo 18 del mismo texto, Jesús habló de las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Y esto es, ¿de qué estaba hablando Jesús? Del poder maligno.
del poder de la muerte. No prevalecerán contra mi iglesia, Jesús le dijo. Ahora, cuando Jesús habla de la llave del reino de los cielos, ¿qué hacen las llaves? A ver, contesten. ¿Qué hacen las llaves? Abren, también cierran. Las llaves abren y cierran. Ahora, hermano, para entender, vamos a empezar con un versículo muy importante y comprenderlo. Es muy importante, hermano, porque las escrituras tienen que ser vistas en su totalidad. Es muy importante leer Juan 10:9, de saber, hermano, quién es la puerta. Y Jesús dijo en Juan 10:9, yo soy la puerta. Yo soy la puerta. ¿Qué quiere decir? Ayer hablábamos con los jóvenes. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, Él es el medio de entrar y salir. Él es el que por mí entrar y será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Por supuesto, acá Jesús está hablando de la analogía del oveja y del pastor. Dijo, yo soy la puerta del corral. No es Pedro, no es Fares, no es Horacio, no es Juan, no es Rodrigo, no es nadie. Jesús es la puerta. Entonces es muy importante comprender esto. Ahora, lo que Jesús le dijo a Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos. Hermano, esto exactamente se cumplió en Hechos 2, en el derramamiento, después del derramamiento del Espíritu Santo, porque la iglesia tuvo su inicio en Hechos 2, cuando se descendió el Espíritu Santo y llenó a los cristianos y obró interiormente en sus vidas para que los impulsara a llevar el mensaje de Cristo hacia afuera. Entonces, Pedro fue el primero a levantar en medio de los discípulos, que eran 120, no sé cuánto, y dar el primer discurso cuando la multitud se reunió para ver qué era esto lo que estaba pasando. ¿Qué era esto lo que estaba pasando con estas 120 personas que estaban reunidos, que cada uno hablaba idioma, y habían más que 14 nacionalidades en Jerusalén, y cada uno escuchaba el mensaje en su propio idioma? Se juntaron para saber lo que fue esto, y Pedro se levantó y dio el primer discurso, el primer mensaje evangelístico, vamos a llamarlo así. ¿Y qué pasó? 3,000 personas se convirtieron en este mensaje de Jesús, y ahí dio inicio a la iglesia visible de Cristo. Ahí empezó el reino de Dios. Entonces, la llave que Jesús le dijo a Pedro era exactamente que Pedro iba a dar la abertura, el inicio del mover, del iniciar, el nacimiento de la iglesia de Cristo, que es el reino de Dios en la tierra, formando una forma visible y nueva del nuevo pacto en su sangre. ¿Me entienden, no? Entonces ahora en el versículo 19 Jesús habló directamente al apóstol Pedro. Pero estaba hablando, como dijimos antes, indirectamente a los otros apóstoles y a todos los que vendrán a ser parte de su reino. Quiere decir, creer que Jesús habló esto solo a Pedro, hermano, la herejía, el error, la necedad más grande que existe y que no se puede de ninguna forma mostrarla en las Escrituras. Ahora, las llaves, ¿qué representan las llaves? Acá, cuando Jesús le dijo a Pedro, te daré la llave, y que estaba diciendo a los otros discípulos, les daré la llave. ¿Qué representan las llaves? Hermano, las llaves representan y siempre representaron la autoridad de Dios. La autoridad de Dios dada a sus hijos, que por medio de la predicación del Evangelio, por el poder del Espíritu, abrirán el reino de los cielos a todos los creyentes arrepentidos y los cerrarán contra los falsos y los no nacidos realmente del Espíritu. ¿Me entienden? Es decir, Jesús dio autoridad a su iglesia de realmente aceptar, introducir
los que realmente nacieron de nuevo, los que realmente se arrepintieron, los que realmente empezaron a vivir una nueva vida, Jesús le dio a la iglesia la autoridad de decirles bienvenidos, entren. Y Jesús le dio autoridad a decirle a Juan, mira mi hijo, no tenés ni parte en ese cuerpo. ¿Por qué? Porque tu vida no refleja a Cristo. Eso está notorio. Eso no fue solo a Pedro. Y esto lo vemos, hermano, en la conversión de Cornelio, capítulo 10. Que fue necesario enviar a llamar a Pedro para predicar el evangelio a Cornelio y a su familia. No fue solamente la presencia de Pedro, sino Pedro fue ¿con qué? Con el mensaje del evangelio. Fue a hablar de quién era Jesús. Habló de Jesús, y cuando habló de Jesús, ¿quién actuó desde el cielo sobre la vida de Cornelio y su familia? El Espíritu Santo. ¿Y qué hicieron a Pedro y lo de la circuncisión que estaban con él? ¿Qué dijeron? Hermano, no podemos impedir que a esas personas que Dios mismo los visitó como a nosotros, de serem bautizadas. ¿Qué quiere decir esto? Que si no podemos impedir que no entren y sean parte con nosotros en el reino de Dios. ¿Entienden? ¿Entienden? No fue que Pedro dijo, bueno, él dijo, pasa hermana Odette, no, tú no entra, quédate afuera. Hermana Sarita, sí, tú entra, me simpatizas más. Hermana Andrea está con luvas de boxeo y no entre. No fue así, hermanos. La Biblia tiene su explicación. El poder estaba en el evangelio, en el poder del Espíritu. Los apóstoles, los discípulos de Jesús, no salieron por sus virtudes, sino en el poder del Espíritu a predicar el evangelio de Jesús. Y mediante este evangelio y el poder del Espíritu, que la iglesia tenía la autoridad de decir, sí, ese hermano tiene todos los frutos de un nuevo convertido. Bienvenido. Entonces la hermana pidió para bautizarse. Había pedido y yo dije, espere. Y pidió para bautizarse. Entonces, hemos visto que el fruto de su vida, el testimonio de su vida, el caminar de su vida, condice con lo que las Escrituras dicen. No está perfecta, porque mire, ya viene con guantes de boxeo. Pero ¿cómo podemos negarle el ser bautizada? Ahora a muchos vamos a decirle no, porque no hay frutos visibles en tu vida que realmente has nacido de nuevo. No hay pasión, no hay frutos, y no vamos a entrar en ese tema. Pero nosotros tenemos el poder. No, hermano, no está en nosotros el poder. Quizás muchas veces a una persona le dijimos no, y a esa persona Jesús le dije sí, y es parte del reino de Dios, y vamos a mostrarlo por las Escrituras. Vamos a mostrarlo por las mismas Escrituras. Hermano, esas mismas llaves hasta el día de hoy siguen obrando por medio de los hijos de Dios, por medio del Evangelio, por medio del poder del Espíritu, por medio de aquel que tiene la única autoridad de abrir y cerrar el reino de Dios, que es Cristo. Y no Pedro, o el monopolio de una organización, como dicen los católicos y lamentablemente muchos de los evangélicos, que creen que si no naces allí, si no estás aquí, no sos parte del reino de Dios. Esto, hermanos, es soberbia, vanagloria humana, que muestra realmente que Cristo no reina allí. Nadie tiene el monopolio. Es verdad, y abro paréntesis y lo digo claramente. Es verdad que el reino de Dios, la iglesia, no puede ser formada a capricho de un hombre, como está pasando ahora. Ahora cualquiera sale, abre un portón en un cuarto de su casa y pone afuera la iglesia de salvación. Y bueno, se torna un negocio. Y esto no es bíblico. Pero la iglesia, hermano, que nace de Cristo, tiene el testimonio de Cristo. Tiene los frutos de Cristo. Un católico romano me citó un versículo que está en Isaías 22:20. Dice así. Me dijo así, ¿viste? Acá se refiere a Pedro. Dice así: en aquel día llamaré a mi siervo Eliaquín, hijo de Elías, en el español Elías, en el hebreo Elquías.
Y lo vestiré de tus vestiduras y lo ceñiré de tus talabar. Te entregaré en sus manos tu potestad y será padre del morador de Jerusalén a la casa de Judá. Y pondré la llave de la casa de David sobre sus hombros y abrirá y nadie cerrará y cerrará y nadie abrirá. Y me dijo, ¿viste? Y esto representa a Pedro. Esto representa a una organización y que ella tiene el monopolio. Hermano, lamentablemente, es triste cuando comenzamos a sacar de las escrituras lo que queremos, le da una interpretación como que nos queremos y hacemos esa ensalada de fruta. Es lamentable. Es lamentable cuando se hace eso. Eso es la gran prueba de la ceguera espiritual. Ahora, primero, ¿qué significa? Fuera del contexto de que eso estaba hablando de un sacerdote que Dios lo puso en lugar de otro que estaba corrupto en la época de rey Ezequías, etcétera, que nos vemos en los libros de los reyes y las crónicas. Fuera del contexto puntual, vamos a verlo en el contexto general de las escrituras. Eliaquín significa el que Dios establece, el que Dios levanta. Hijo de Elcías, quiere decir, Elcías significa la porción de Jehová. Ahora, aquí representa el escrito de Isaías y esa profecía. ¿A quién está apuntando? A Pedro. A Pedro. Bueno, ¿quién Dios estableció, levantó? Eliaquín. Y fue su porción, Elcías, para establecer su reino eterno. ¿A quién? ¿A Cristo o a Pedro? A Jesús. Tú dijiste Jesús, pero yo voy a dejar que las escrituras dicen. En las escrituras, Apocalipsis capítulo 1 versículo 17 nos contesta, primero diciendo así: cuanto lo vi, Juan hablando, cuanto lo vi, está hablando de Jesús, cuanto lo vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas. Yo soy el primero y el último. ¿Quién es el primero y el último? Menos mal que no dijo del medio, porque muchos creen que, bueno, ya que Jesús es el primero y el último, entonces yo soy el medio. El que vivo, estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo la llave de la muerte y del Hades. ¿Quién tiene la llave de la muerte y del Hades? ¿Quién? Cristo. Muy bien. Entonces, hermanos, Eliaquín, hijo de Elcías, está hablando de Cristo. Pero vamos a otro versículo de Apocalipsis que nos cita Isaías capítulo 22, versículo 20. Y Apocalipsis nos dice y nos lleva al mensaje que Jesús estaba dirigiendo a la iglesia de Filadelfia. En capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 7, dice así: escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. ¿Qué significa Filadelfia? La iglesia de Filadelfia, la iglesia fraternal. No es fraternidad cristiana, ¿no? La iglesia fraternal, la iglesia de los hermanos. Escribe a la iglesia de Filadelfia. Y esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Hermanos, Eliaquín aquí representa la profecía de Isaías. ¿A quién está representando? ¿A Pedro o a Jesús? Hermanos, las escrituras lo dicen. Jesús tiene la llave de abrir y nadie cierra y cierra y nadie abre. Jesús. Entonces nos queda claro, hermano, que quien tiene la llave del reino de Dios es Jesús y ningún otro hombre. En primera instancia, hablando, ningún otro hombre tiene ese derecho. Vemos en Mateo en la gran comisión que Jesús dice, en el capítulo 28, versículo 18, Jesús se acercó y le habló a sus discípulos: toda potestad, ¿a quién es dada toda potestad en el cielo y en la tierra? A Jesús. Toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Ahora te pregunto, ¿y ese versículo está dirigido a ti? Solo una hermana dijo que sí, los otros no.
Ese versículo, ir a ser discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, enseñándoles que guardasen todas las cosas que yo he mandado, y aquí que estoy con vosotros todo el día hasta el fin del mundo. Y estas palabras son solo a los discípulos. A todos los discípulos y a todos los que vienen después de los discípulos hasta la venida del propio Cristo. Entonces, hermano, y esta orden fue dada exactamente a la iglesia. La escritura y la historia de la iglesia hasta el día de hoy muestra que esta autoridad, hermano, es dada a los verdaderos hijos de Dios. A los verdaderos hijos de Dios, a los que viven el evangelio, no a los que dicen evangélicos. A los que llevan la cruz en la vida, no los que cuelgan la cruz en sus pechos o en las paredes. A los que viven muertos, pero vivificados en Cristo. No los que viven en su carnalidad y en su forma humana de ser. Esta autoridad es dada a los verdaderos hijos de Dios. Ahora una pregunta, ¿quién le abrió la puerta del reino y introdujo a Pablo adentro? ¿Quién? ¿Pedro? ¿Juan? ¿Andrés? ¿Quién? Nadie más que Jesús. Hechos capítulo 9, yendo a Damasco a traer los cristianos para castigarlos. ¿Quién apareció a él y cayó por tierra y vio esa gran luz? Y hubo antes y después. ¿Quién? Fue el propio Jesús. Ahora después Pablo, por supuesto, necesitó del cuerpo de Cristo para que entendiera lo que haya pasado con él. Cristo le dijo, levántate y vaya a la calle derecha, a tal lugar, y Pablo se fue totalmente ciego, quedó 3 días ciego. Jesús apareció a un siervo de él, se llama Ananías, que Jesús tuvo que convencerle a Ananías para que fuera allí y orara por Pablo. Porque Ananías le decía a Jesús, qué tremenda lección. Acá vemos que no hay límite, no hay títulos, no hay personaje que especiales para Dios. Y la Biblia lo dice una y otra vez, para Dios no hay acepción de personas. Y eso, hermano, que yo siempre digo, busquen a Dios porque no hay límite en crecer en tu relación con Cristo. No hay límite. Y así como Cristo se reveló a Ananías y hablaba con Ananías, Cristo puede hablarte también y revelarte a ti, llenar todas las inquietudes de tu corazón. Pero hay que pagar el precio para esto. No es, señora, háblame y está tomando mate. Bueno, voy al parque, adelantate antes de mí. No. Ananías escuchó la voz de Cristo, obedeció la voz de Cristo, se levantó, fue a donde está Pablo, oró por él, le cayeron las escamas le predicó el evangelio y lo bautizó. Lo bautizó y le dijo, ahora tenés que ser miembro de esta iglesia de Damasco. Fue así que le dijo a Ananías. Nada, se agarró, lo abrazó, oró por él y volvió a su lugar Ananías. ¿Y qué hizo Pablo? Quedó un tiempo allí, después fue a Jerusalén. Cuando llegó a Jerusalén, ¿qué pasó con Pablo? Lo llamaron, Pablo, venga y da tus testimonios, porque así con tus testimonios vamos a conquistar montones de judíos. Fue eso que pasó, nada por el estilo. 9:26 de Hechos dice así, cuando llegó a Jerusalén, trataba Pablo de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo. No creyendo que fuese discípulo. Entonces Pedro levantó y le dijo, no, tráigalo acá. ¿Quién fue? Bernabé. Entonces Bernabé, tomándole, le trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valorosamente en el nombre de Cristo. ¿Quién introdujo a Pablo al reino de Dios? ¿Quién abrió la puerta para que Pablo entrara al reino de Dios? Hermano, solamente Jesús tiene esta potestad. Y vuelvo a decir, muchas veces los hombres cierran y Jesús deja abierto. Y muchas veces los hombres abren porque ahora
Por tanto, que llene la iglesia, venga como está, viva como está, sea como está, te bautizo y pronto. Muchos, hermanos, millones, escuchen, en toda la historia de los hijos de Dios, siempre la minoría fueron los que son salvos. En la época de Elías, la nación de Israel pasaba los 3, 4 millones de personas. Dios le dijo, solo hay 7,000 rodillas que no se doblaron delante de Baal. De toda la nación de Israel que salió de Egipto, solamente 2 entraron a la tierra prometida. De todos los pueblos que existían en la época de Noé, solo Noé y su familia, 8 personas entraron al arca de salvación. Entonces entienda que el camino de Dios siempre va a ser llevado por minoría. ¿Por qué? Porque minoría quiere pagar el precio y agradar a Dios. Entiéndalo. Entonces, muchas veces los hombres abren la puerta y Dios la tiene cerrada. Y muchas veces los hombres cierran porque a sus caprichos, no me agradaste, bueno, no sos parte. Y Jesús deja abierto, porque quien tiene la autoridad sobre su iglesia y la cabeza es Cristo mismo. ¿No? Ahora vemos la versión de Pablo. ¿Cómo voy? Vamos bien. Ahora vemos la versión de Pablo. Cómo Pablo da su propia versión de su conversión. En Gálatas 1:15 dice así: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, me pidió para ir pedirle permiso a Pedro, si puedo entrar a la iglesia o no. Pues sí, dice así tu Biblia. Dice así. No, no dice así. Revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Que si no pedí la opinión de ningún hombre. No consulté si me dan permiso. No fui a decir, ¿puedo? No consulté con carne y sangre. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles. ¿Entienden? Antes que yo, sino que fui a Arabia. Y volví de nuevo a Damasco. Y después, pasados 3 años. 3 años, ¿qué decir? La iglesia en Jerusalén. Y recuerden que en aquella época no había ni mail, ni celular, ni mensaje, ni telegrama, ni telefax, ni nada. Y aquí vemos un hombre fue llamado por Cristo, fue introducido a la iglesia, conoció la iglesia visible, pero fue llevado, según lo que Dios quiso, hacia él, y fue preparándose y conociendo por las escrituras del Antiguo Testamento del Evangelio que hablaba sobre Cristo. Después de 3 años, volvió a Jerusalén para ver a Pedro y permanecer con él 15 días. Ahora, ¿por qué quedó con Pedro 15 días? Ahí uno dice, ay, ¿viste? ¿Quién estaba en Jerusalén? Pedro. ¿Viste? Ahí está. Hermano, acá no se olviden. Dice así, pero no vi a ninguno de otros apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Ahora, recordamos el contexto. ¿Qué había pasado en esos 3 años? Había levantado una gran persecución contra la iglesia después de la muerte de Esteban. Y la iglesia, la Biblia dice claramente que todos se desparramaron por toda parte. ¿Y a dónde iban? ¿Qué hacían? Predicaban el evangelio, hermano. Predicaban el evangelio. Abrían sus casas y hacían de sus casas la iglesia de Cristo. Y adoraban a Dios y participaban en la comunión de los nuevos convertidos. Y les enseñaban a los nuevos convertidos el camino del Señor. Eso está nítido en las Escrituras. Ahora Pablo sigue en Gálatas capítulo 2, versículo 1. Después, pasados 14 años, no se olvide, 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, después que hizo sus viajes misioneros, llevando conmigo también a Tito. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, ¿quién? Jacobo, que es Santiago, Cefas, que era Pedro, y Juan. Jacobo, que es Santiago, Cefas, que era Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas.
columnas, no vidriera, perdón, me entró el portugués ahora. Eran considerados columna. Ahora, ¿qué sustenta ese edificio de donde nosotros estamos? Hermano, las columnas. Ellos eran considerados columnas, que decir, eran considerados la firmeza de la iglesia, la referencia de la iglesia. No estaba solo Pedro, la punta del triángulo. Y nos dieron a mí y a Barnabé la diestra en señal de compañerismo. Compañerismo. Y esto es lo que Jesús formó. Iglesia que vive el compañerismo de hermanos, cuyo cabeza solo Cristo. Por eso Efesios capítulo 5 dice así: someteos unos a los otros en el temor del Señor. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia. ¿Por qué? Porque en esa época hubo una gran hambre en Jerusalén, y entonces como ellos estaban yendo fuera de Israel, les pidieron que acordasen de los pobres. Por eso en Corintios, el versículo 9, creo, el capítulo 9, dice que cada uno junte, y que Pablo habla de las ofrendas, era exactamente para llevarles a Jerusalén, que estaban pasando una gran necesidad de hambre. Y eso es lo precioso que vemos. Vemos una iglesia, unos más maduros, unos más grande en el conocimiento del Señor, otros poco más, otros menos, pero vivían ¿qué? Vivían un cuerpo en el temor del Señor, sirviendo al Señor, haciendo la voluntad del Señor. No vemos una organización como lo que desgraciadamente vemos hoy. No vemos esto. Pablo, hermano, es un ejemplo de todos los verdaderos cristianos, de que quien le dio la llave del reino de Dios es Cristo. Como le dio a Pedro la llave para abrir en el inicio de Hechos capítulo 2. Y hermano, y Jesús sigue dando llaves a todos sus discípulos de todos los tiempos por medio de la predicación del Evangelio por el poder del Espíritu. Cada vez que tú predicas el Evangelio a alguien y estás orando por ese alguien, hermano, tú estás dando la posibilidad de ese alguien entrar al reino de Dios. Pablo, escribiendo a los Efesios, dijo así: habiendo oído el mensaje de salvación, el Evangelio, y habiendo creído, ¿qué? Fuiste sellado. Entonces, ¿la llave a dónde estaba? La llave estaba en la mano de Dios, pero ¿a quién estaba dando la oportunidad? ¿Quién estaba llevando ese medio de predicar el Evangelio, de anunciar a Cristo hacia las personas? Todos los verdaderos hijos de Dios. Por eso, una de las características de un verdadero hijo de Dios es no dejar de hablar y transmitir el mensaje de Cristo. Lamentablemente hoy se cuentan en las manos los que tienen los que han entendido esa verdad. Y piénsalo, hermano, abro paréntesis, piénsalo. ¿Desde cuánto que esto no golpea tu corazón? ¿Desde cuánto esto no toma tu conciencia de que soy llamado para llevar el mensaje de Cristo, el evangelio de salvación a los que están cerca, a los que están lejos, a quien Cristo pone delante de mí? Esta llave, hermano, es dada a todos los hijos de Dios que iban predicando el evangelio y formaban asambleas, congregaciones local, iglesias local, y eran ayudados por los discípulos, por los apóstoles, y eran edificados, corregidos, exhortados por los discípulos. Y aquí tenemos un gran ejemplo en Hechos capítulo 18, versículo 26 de Apolo. Apolo era un judío, sabio en las escrituras, en el Antiguo Testamento, conoció a Jesús, entendió que era el Mesías y quiso seguirle y fue a predicar sobre Jesús, pero necesitaba ajuste, necesitaba ser discipulado. Por eso esto, hermanos, el miércoles que estamos haciendo estudios de discipulado, estamos estudiando principalmente ya la cuarta miércoles que estamos hablando sobre la iglesia. Hermano, eso es fundamental para tu vida si quieres conocer y crecer en las Escrituras. Nosotros no vamos a forzar a nadie.
Entonces Apolo dice así el versículo 26, comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, lo tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino del Señor. Qué tremendo, ¿no? Y después más adelante nosotros vemos qué tremendo fue usado ese hombre en la mano de Dios en su reino. Por supuesto no puedo hablar todo eso hoy, pero después busque Apolo, cómo fue útil para Pablo, cómo fue útil para la iglesia en toda parte. Pero ¿qué necesitó? Necesitó que la iglesia, ¿y qué tenía Aquila y Priscila? ¿Qué tenían en sus casas? Un plasma de 50 pulgadas. ¿Qué tenían en su casa? La Biblia dice, tenían la iglesia en sus casas. Ya la Biblia lo dice. Aquila y Priscila tenían, dice la Biblia, en su casa la iglesia. Allí estaba la iglesia. Llevaron a Apolo, lo discipularon, le enseñaron, le corrigieron. No, esto no es así, esto no es así, esto es así. Y Apolo llegó a ser un tremendo y poderoso siervo de Dios. Entonces, hay que aclarar, hermanos, una verdad que yo siempre dije y surge de las Escrituras. La iglesia se forma de individuos, pero es un cuerpo universal formado por todos los hijos de Dios, de todo pueblo, lengua, tribu y nación. Pero también es una iglesia local, no importa si es grande, si es chica, no importa si cantan maravillosamente o si cantan más o menos, no importa. Es iglesia local, esa iglesia local. Y esa iglesia que estaba en la casa de Aquila y Priscila. Y esa iglesia que tú vas al libro de Filemón y dice que Filemón tenía la iglesia en su casa también. Entonces, esa iglesia es la iglesia local, que es parte de la iglesia universal de todas las naciones, de todos los pueblos, de todas las lenguas. Y Jesús, cuando venga, como siempre dijimos en el miércoles, Jesús va a venir llevar a su pueblo, no importa en qué iglesia esté. Jesús va a elegir, así como liman con el hierro, Jesús va a venir y llevar a su pueblo, a los suyos. A los suyos, no importa. Quizás hay iglesias que tienen 100, Jesús va a venir a llevar 2. Que era Dios que Jesús puede llevar a todos, pero sabemos, hermano, que ni todos los que están sentados en la iglesia son realmente convertidos, transformados y tienen ese amor y esa pasión y esa transformación de Dios en sus vidas. Y eso fue el modelo, hermano, en todo el Nuevo Testamento. En todo el Nuevo Testamento ese fue el modelo. No vimos una cúpula, no existe. No existe en absoluto. ¿Por qué? Porque, hermanos, los discípulos escucharon a Jesús decir, hay una parte que la Biblia dice que ellos discutían entre sí, ¿quién iba a ser el mayor? Típico del hombre pecador, ¿no? Típico, ¿quién va a ser el mayor? ¿Quién es el más preferente? ¿No? ¿Qué le dijo Jesús? ¿Qué discutáis entre vosotros en el camino? Yo quiero decirles, mira, ahí afuera, el que ocupa el lugar más alto es el mejor, pero yo quiero decirles que en mi reino, el mayor es el que más sirve. Y Jesús le dijo, yo vengo entre vosotros como el que sirve, no como el que está servido. Entonces, hermano, y esa idea de que Pedro fue el Papa y ahora la Iglesia Católica lo sigue, hermano, es una afronta contra Cristo y contra las Escrituras. Es solo mirar para la soberbia que existe. Y con todo respeto, y lo digo, en las iglesias evangélicas estamos peor, porque en Roma hay un Papa, en cada iglesia evangélica hoy hay un Papa. Lamentablemente, no generalizo porque están los verdaderos siervos de Dios que han entendido que son llamados para servir y para dar sus vidas por el Evangelio de Cristo. No generalizo. Pero lamentablemente, hermanos, la chuecura, la pérdida de la autoridad de Cristo lleva al hombre a creer que tiene la autoridad, que tiene el monopolio, que si no pasa por mí no vas a entrar al cielo. Y eso lo hicieron los católicos y están haciéndolo los evangélicos.
vendiendo terrenos en el cielo. Hasta el día de hoy están vendiendo ya. Las indulgencias, las montones de cosas que inventaron, que no tienen nada que ver, hermano, con las escrituras de la palabra. Bueno, voy a resumir acá y voy a pasar a otro punto porque... Entonces, hermano, y atar y desatar. ¿Qué significa eso, atar y desatar? Lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Ya dijimos que quien tiene la llave, hermanos, y abre y cierra es Cristo. Aquí Jesús le dio esa autoridad, es a su iglesia, a los hijos de Dios que nacieron. Por eso la Biblia nos dice claramente, hermano, somos un cuerpo, pero la Biblia nos dice claramente que en este cuerpo Dios levantó apóstoles, maestros, pastores, misioneros, profetas. Es decir, no solo Dios levanta una congregación, sino levanta dentro de esa congregación un cuerpo para completar, para complementar la obra de Él en esa congregación y en la iglesia en general. Entonces, por supuesto, la iglesia de Cristo no es Juan Nadie. No es cada uno levanta su bandera y digo, bueno, yo hago lo que me da la gana. Bueno, me parece bárbaro, vaya, haga lo que te da la gana en tu casa. Y respaldate con las escrituras. Entonces, la iglesia de Cristo es formada por Cristo, nace de las escrituras, vive por las escrituras y se basa por las escrituras. Y nadie es más alto de las escrituras. Nadie. Entonces, ¿qué atar y desatar? Hermano, ese atar y desatar era algo común en la época de los judíos. Era un término de judíos. Era una forma que los judíos hablaban. Y eso significaba prohibir algo o declarar algo permitido. Y esto lo vemos desde el Antiguo Testamento. Cuando Jesús sanaba al leproso, ¿qué le decía? Vaya a presentarte al sacerdote. ¿Quién tenía que decir que está limpio? El sacerdote. Ahora, el sacerdote se basaba en ¿qué? En la orden que Dios había hecho en el libro del Antiguo Testamento. En el libro de Levítico. El sacerdote no es a su capricho. A uno le decía leproso y a otro le decía no es leproso. Tenía una regla, tenía una ley a que seguir, y esa ley era dada por Dios. Entonces ese atar y desatar, hermano, era algo normal en la vida judía, demostrar lo que está correcto y demostrar lo que no está correcto, lo que está prohibido y lo que está aprobado, tanto en la vida religiosa como en la vida civil. Es como yo digo, la señal roja ata el tránsito y la señal verde desata el tránsito. Eso es lo que Jesús estaba diciendo. Lo que atares en la tierra será atado en el cielo, lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Ahora, bien. Ahora Jesús estaba hablando a Pedro, pero indirectamente Jesús estaba hablando a todos sus apóstoles. Hermano, el gran problema es esto, que nosotros agarramos un versículo y lo aislamos. Porque este mismo pasaje de Mateo, capítulo 16, nosotros lo vemos en Juan, capítulo 20 y 21, que Jesús dirigiendo a todos sus discípulos, dice así, entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros. No entiendo, vosotros que refiere solo a Pedro. Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Nunca vi que si a una persona le dice os. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo. ¿A quién está hablando? Hermano, a los discípulos, plural. Recibid el Espíritu Santo. Jesús lo que estaba haciendo era un antemano de lo que vendría después de 40 días. El Pentecostés. ¿A quién? El versículo 23. ¿A quién remitieres los pecados? Les son remitidos. Y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. ¿A quién Dios estaba hablando? Jesús, ¿a quién estaba hablando?
Entonces decir que en Mateo capítulo 16 Jesús dio esa autoridad a Pedro, hermano, es totalmente equivocación. Es torcer las escrituras. Es torcer las escrituras. Es querer a fuerza hacer de Pedro lo que la Iglesia Católica quiere hacerlo. Así, es decir, han torcido y chuecado y inventado, acrecentado un montón de cosas solo para hacer que Pedro sea la cabeza. Y pobre Pedro, si se levantara, vuelve a morir. Entonces ahora, hermano, esto quiere decir que los apóstoles, los hijos de Dios, podían decretar, atar, desatar, aprobar, reprobar, lo que le da la gana. Pregunto, con esto lo que Jesús les dijo, que decir, ahora los discípulos podían atar, desatar, ordenar, aprobar, reprobar, lo que le da la gana. Hermanos, jamás le pasó eso en sus cabezas a los discípulos. Los discípulos vivían, hermanos, perdón. Con esa autoridad que Jesús le dio a sus discípulos, que si los discípulos podían añadir tradiciones y costumbres, así como la iglesia de Roma ha hecho y como muchas iglesias evangélicas han hecho. Hoy mirás cultos evangélicos, hermanos, y es un desastre. Tradiciones paganas al extremo. Al extremo. Y lo digo. Por eso, hermano, no os hablo de partidarismo. Sinceramente les digo, muchas veces veo iglesias evangélicas y me da vergüenza decir soy evangélico. ¿Por qué? Porque han hecho peor que la iglesia católica, con sus tradiciones, con sus idolatrías, con montones de cosas que han añadido a las escrituras. Y han hecho que la gente repela el evangelio, rechaza el evangelio por sus vidas. Los discípulos, hermanos, juzgaban según lo que aprendieron del maestro y sacaban las enseñanzas del Antiguo Testamento bajo la dirección del Espíritu y aplicaban a lo que aprendieron hace 3 años y medio con Jesús. Por eso Pedro en su carta dice, debemos seguir el ejemplo ¿de quién? De Cristo. Propio Pedro nos dice que debemos seguir el ejemplo de Cristo. Ahora, mediante esta regla y el temor de Dios, la sencillez y el ejemplo en hacer la voluntad de Dios, Dios por medio del Evangelio le dio autoridad de aceptar y rechazar quién es y quién no es parte del reino de Dios. Y ellos actuaron, hermanos, en el temor de Dios, principalmente contra el pecado que acechó la iglesia desde el principio. ¿Me entienden? Es decir, Dios le dio autoridad a la iglesia de admitir realmente quién es convertido y quién es no. Y demostrar el pecado y luchar contra el pecado. Y este poder Dios le dio a la iglesia. Y lo que se aprueba, hermano, en la iglesia bajo las escrituras, está aprobado por Dios. A ver, si la hermana Odette me levanta y me dice, hermano, tú estás mintiendo y mentir es pecado. ¿Quién tiene la autoridad? Yo le digo, no, yo no, eso no es pecado. ¿Quién tiene la autoridad? La hermana Odette. ¿Por qué? Porque la hermana Odette está hablando lo que Dios habla. Que mentir es pecado. Es mentir es pecado. Por más que yo quiero torcer, por más que yo quiero justificar, por más que yo quiero hacer, hermano, no tengo respaldo de Cristo. No tengo respaldo de Cristo. Este atar y desatar, hermano, tiene 2 significados. Estoy por terminar. Tiene 2 significados. Primero, que la iglesia tiene la autoridad de evaluar la conversión de una persona. La iglesia tiene la autoridad de evaluar la conversión de una persona. Como dijo Jesús, por su fruto. Por su fruto. Y la iglesia debe evaluar esto. Si realmente la persona es convertida. O si no.
No es cualquiera que viene y se sienta en una iglesia, compra una Biblia, participe de las reuniones, es un nacido de nuevo. No, en absoluto. Nosotros vemos, después tú leas en Hechos capítulo 8, versículo 28, Filipe fue a Samaria a predicar el evangelio después de la persecución. Y dice que en Samaria un montón de gente se convirtió. Hasta Simón, el gran mago, se convirtió. Y bueno, ¿cómo se convirtió? Dice que Filipe lo bautizó. Por eso maravilloso la iglesia, vivir como cuerpo. Filipe lo bautizó y seguía con Filipe. Cuando llegaron los apóstoles y extendieron la mano a Samaria, que eran enemigos mortales de los judíos, Dios visitó a los samaritanos lo mismo como los discípulos y lo mismo en la casa de Cornelio, derramando sobre ellos el Espíritu Santo. Y es increíble que a Simón no fue derramado el Espíritu Santo. ¿Qué hizo Simón? Que estaba caminando con Filipe. ¿Qué decir? En nuestros días de hoy, ¿qué decir? Visiblemente era parte de la iglesia. ¿Qué hizo Simón? Simón le dijo así. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo y él no había recibido, les ofreció dinero. Diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. A primera vista, parece que, qué linda intención tenía ese hombre. Imagínense hoy, si fuera en las iglesias evangélicas, un Simón el Mago, hermano, si fuera Simón el Mago hoy en las iglesias, en la mayoría de las iglesias evangélicas, lo ponían así, en una silla roja, en el púlpito. Como el gran premio, vengan a esa iglesia y ven, tenemos a Simón el Mago. ¿Qué le dijo Pedro? Mira, Simoncito, no te enojes, quédate tranquilo en tu casa, va orando a Dios y va a recibir. Así le dijo Pedro. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. ¡Wow! ¡Qué hombre grosero! ¡Qué hombre habla mal! Tiene que ser muy suave. Tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene por dinero. Mira lo que dice. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntate pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en presión de maldad veo que estás. Pedro llegó así, miró para Simón y le dijo, mira, tú estás cerrado para ti el reino de Dios. ¿Fue eso lo que hizo Pedro? No, hermano. Vieron las actitudes de las personas si realmente son convertidas o no. Miraron a Simón, su actitud, ¿qué demostraba? Que se simpatizó por el evangelio, como muchos hoy ven el evangelio una forma de ganar mejor plata, porque él dejó de ser mago, vendió lo que tenía, ya no tiene otra fuente. Entonces, ¿qué dijo? Bueno, con esto, la plata que voy a hacer con esto. Y lo que muchos pastores y líderes hoy hacen, lamentablemente. Y esto, hermano, es lo que atar y desatar. ¿Qué decir? El parecer que Pedro le dio a Simón era realmente diciéndole, tú no sos parte, tú no naciste de nuevo, tú no puedes ser parte de la iglesia de Cristo. Y esto, hermanos, lamentablemente les digo, muchas veces nosotros tenemos que decirle, por más que una persona está, no, tu vida no refleja a Cristo. Tu vida no refleja a Cristo. Tu vida no refleja una nueva vida en Cristo. Tu vida no refleja pasión por Cristo. Y por otro lado, atar y desatar. Si por un lado es aceptar en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, y rechazar, quiere decir atar y desatar. Por otro lado, habla de la disciplina en la iglesia. Recuerden que Jesús nos llamó individuos para formar parte de un cuerpo.
Y la iglesia está formada de la iglesia universal, pero de iglesias locales que se nacen por el poder de Dios, por el evangelio, y va produciendo liderazgo múltiple. No existe en la iglesia, no existe un líder de cumbre. A veces es necesario por periodo, por corto periodo, porque si un misionero lleva la palabra a un lugar, por supuesto, en el principio tiene que estar él. Y él tiene que discipular a otros, nutrir a otros para que crezcan y formar un cuerpo. Y acá nosotros, hermanos, somos una iglesia chica, pero tengan la certeza que ninguna decisión se toma individualmente. Ninguna. Nos juntamos con 3, 4, 5 hermanos y se discute todo el tema y entendemos que todos tienen parte para compartir. Y por supuesto teniendo siempre el modelo de las escrituras como base principal entre nosotros. No es mi capricho, no es lo que yo quiero, no es lo que a cual yo me inclino. No, hermano, hay de nosotros el día que hacemos esto. Hay de nosotros. Entonces, atar y desatar también habla de la disciplina de la iglesia. Es decir, de la corrección que debe haber en la iglesia. La iglesia debe ser celosa en la santidad y en la lucha contra el pecado. Hay de la iglesia cuando pierde esa realidad. Y tristemente, hoy se han perdido. Hoy pecado ya no hay pecado. Hoy mentir ya no hay mentir. Hoy deja a tu esposa, agarra otra y deja la otra y agarra otra. Por tanto, que venga y da tu diezmo. Bienvenido. Hoy ya puede ser lo que sea. Entonces, atar y desatar, hermano, la iglesia debe ser celosa en la santidad, en la lucha del pecado. Y nadie es infalible y nadie no puede ser reprendido y corregido en la iglesia. Nadie está por el evangelio y de las escrituras en la iglesia. Nadie. Nosotros vemos, después anótenlo o después vuelven a escucharlo. Nosotros vemos, por ejemplo, Pablo reprendió a Pedro en Gálatas capítulo 2 por su hipocresía. Y Pedro no le dijo, no sabe quién soy yo, cuidado. No sabe quién soy. Pedro aceptó la corrección. Por eso el ejemplo de Pedro, hermano, ojalá que todo cristiano siga el ejemplo de Pedro. Después de convertido, de humildad, de entrega, de sacrificio. En su carta dice, yo anciano entre los ancianos. Es decir, yo soy uno más. Ojalá que sigan. Pedro reprendió a Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5 por su mentira. Y le dije, no mentiste a mí y a la iglesia, mentiste al Espíritu Santo. Y Dios mismo los fulminó en el mismo lugar. No fue Pedro, fue Dios. Pablo en 1 Corintios capítulo 5 disciplinó a aquel miembro que estaba durmiendo con su madrastra. Disculpa, no tengo otra forma más suave de decirlo. Y Pablo le dice, echen fuera esto. Y lo entregué a Satanás. Y Pablo dice que lo entregó a Satanás exactamente para que Dios trate con él y para que él se retrate de su pecado. Pablo en 1 Timoteo 1:20 dice, entregó a Himeneo y Alejandro que blasfemaban, que decir, hablaban impiamente, como cristianos hablaban impiamente. Pablo dice que los entregó a Satanás también, que se los echó de la iglesia, los puso en disciplina. No quisieron retratarse, querían seguir viviendo esta vida de pecado. Bueno, fuera. Esto es atar y desatar. Pero el pasaje más notable de esto lo vemos, hermano, hablado por la propia persona del Señor Jesús. Disculpen la demora, hermano, pero son enseñanzas fundamentales que debemos entender. En Mateo capítulo 18, Jesús mismo estaba hablando. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve, repréndele, estando tú y él solo. Si te oyeres, ha ganado a tu hermano. Si no te oyeres, toma aún contigo a uno y a dos. Eso está hablando de una iglesia local. La hermana hizo algo malo conmigo, voy y hablo con ella. Hermana, eso está mal. Si no me escucha, llevo al hermano y la hermana conmigo como testigo, le cuento, mira,
pasó esto, 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 y la hermana así. Vamos y hablar con ella con todo el amor, con las escrituras. Si no me escucha, ¿qué dice Jesús? Si no oyeres, dile a la iglesia. Entonces vaya a la iglesia, al liderazgo, y comparte con la iglesia el problema que tenés. Ya que no quiso escucharte, ya que no quiso escuchar los testimonios, bueno, llévalo a la iglesia. Bueno, y si no oyeres a la iglesia, ¿qué decir? Si a una persona lo veo, qué sé yo, no voy a citar nombre por las dudas. Si el hermano Juan lo veo coqueteando a otra mujer en la calle sabiendo que tiene su esposa, yo voy y le digo, hermano, ¿qué estás haciendo? ¿Está mal lo que tú estás haciendo? Si me dices, no, tú no tienes nada que ver conmigo, con mi vida, y el domingo lo veo, vengo así, te adoraré, quiero hacer tu voluntad y participar de la Santa Cena. Como cristiano, hermano, lo peor que puede pasar en nuestras vidas es ser pasivos y indiferentes. Es el peor pecado que podemos hacer como cristianos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Llamo a la hermana y al hermano, le digo, mira hermano, el hermano es tal, vamos a hablar con él. Bueno, oramos y vamos a hablar con él. Fulano, Juan, tenés tu esposa, tus hijos, muchacho, no podés estar saliendo con esa persona. Y ustedes, ¿qué tienen que ver ustedes con mi vida? Fuera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los tres? Venir y hablarle a la iglesia, al liderazgo, a la iglesia, a la asamblea, de lo que está pasando con el hermano. La iglesia, ¿qué hace? Va y habla con el hermano. Hermano, ¿verdad? Y esto es lo que está pasando, así. Si él dice sí y no quiere retratar, mira lo que dice. El versículo 17. Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Qué decir? Considerarlo como pecador que nunca vio la luz de Dios en su vida. Y ahí el 18 dice así. Escuchen el 18. Dice así. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieron de acuerdo en la tierra, de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en el cielo. Y el contexto acá, que muchos evangélicos tristemente atan y desatan prosperidad y atan bendiciones y desatan el diablo y atan no sé qué. Esto está hablando, hermano, de la disciplina en la iglesia. Y ese versículo 20, que muchos lo usan mal, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y esto está hablando de la disciplina. Porque si yo estoy solo acá, Cristo no está conmigo. Si tú estás solo en tu cuarto, Cristo no está contigo. No dijo Jesús, entra a tu cuarto, cierra la puerta de tu cuarto, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará. Entonces, hermano, cuando entienda que a donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, no, eso no es una cosa linda de que Jesús está. Eso está hablando de la disciplina, del aval, así se habla. Del aval, de la certificación de Jesús sobre la decisión que se toma. Es decir, cuando pasa algo de pecado contrario a las escrituras, y si intenta una vez, 2 veces, 3 veces, llega a la iglesia y la persona no quiere tratarse, hermano, la iglesia tiene la autoridad de Jesús de decirle a esa persona, fuera. Hasta que no te retrates, no puedes entrar. Y esto es lo que quiere decir atar y desatar. Esto no es, hermano, que tú necesitas mi aprobación para aquí predicar el evangelio a tu vecino. De eso se trata, hermano. No voy a terminar ahí porque hermano, entendemos claramente esto. ¿Quién tiene el poder de la iglesia? Es Cristo. ¿Quién tiene las llaves del poder? Es Cristo. Y Él le concede a sus hijos, a la iglesia, para abrir y cerrar por el evangelio y por el poder del Espíritu y por los frutos de quién entra y quién sale. Pero también la iglesia tiene la potestad de las escrituras de atar y desatar lo que es aprobado y lo que es desaprobado por Dios. ¿Entendimos? Señor, gracias te damos por esa mañana. Gracias te damos porque tú eres el principio y el fin. Tú eres la cabeza.
Tú eres el fundamento, tú eres el cimiento. Tú eres la verdad, tú eres la palabra viva en medio de tu pueblo, de tu iglesia, Señor. Gracias te damos porque no diste este poder y ese monopolio a nadie, sino a los corazones humildes que te siguen en espíritu y en verdad y que anhelan vivir en temor reverente por ti y para ti, Señor. Ayúdanos a llevar esas verdades a nuestros corazones y a entender, Señor, cuán responsables somos de decir que somos tus hijos y que en nosotros nos fue dada por ti la palabra de poder, que es el Evangelio, que golpea los corazones y por el poder de tu Espíritu transforma hombres, pecadores, mortales, en hijos tuyos. Y los vivifica por tu poder y los introduzca al reino eterno por ti mismo, Señor. Pero gracias por la iglesia, porque la iglesia también es la que participa, Señor, la que tú has levantado para participar, de llevar tu evangelio, de juzgar según la justicia de tu verdad, de no añadir y no sacar de tu palabra, sino, oh Dios, de vivir en el temor, velar por la santidad, rechazar todo tipo de pecado, Señor, no negociar jamás vidas de pecado distantes de tu verdad, sino, Señor, cuidar, como Pablo dijo a la iglesia, a los ancianos de Éfeso, cuidar el rebaño que tú mismo la rescataste con tu propia vida. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en nombre de Jesús a vivir esta realidad y a volver a escuchar esto y meditar en esto y entender cuán importante, Señor, ser parte tuyo. Cuán importante, Señor, identificarnos contigo y llevar tu mensaje, tu evangelio, para que vidas sean transformadas y tu iglesia, Señor, viva en santidad para la gloria de tu nombre. Te damos las gracias y te pedimos que nos ayude, oh Dios, para que podamos poner por práctica esta verdad, reconociendo siempre que tuyo es el poder, la gloria, la majestad y la última palabra por todos los siglos. Amén y amén.